¿Qué pasa cuando tenemos la sensación de que el mundo nos aplasta y pensamos que no hay salida? Hola, me llamo Braulio Filoteo y estás escuchando Gritones. Cada semana te traigo conversaciones con genios desconocidos, resilientes y apasionados. El podcast donde nos sumergimos en historias de dolor y superación, conectando con los desafíos de la vida cotidiana. Quédate para descubrir cómo tu sufrimiento puede convertirse en tu mayor fortaleza. Abre tu mente y escucha a personas como tú y como yo. Bienvenidos. Este episodio es traído a ustedes gracias a mi newsletter personal, Gritones Hacks. Cada semana comparto 3 bullets sobre atajos, gadgets y consejos prácticos recomendados tanto por mí como por mis amigos e invitados. Te toma tan solo 10 segundos inscribirte en brauliofiloteo.com. Ahora sí, comenzamos. En este episodio conocerás la historia de Elena Reyes y es interesante porque de tener un terrible miedo a lo desconocido, acaba de iniciar un curso de stand-up. Nacida en Ciudad de México, 1 de noviembre del 87, es la hija mayor de un matrimonio muy joven que se comió la torta antes del recreo. Tiene un hermano 4 años más chico, quien ha sido un gran cómplice de vida y un ejemplo de disciplina. Elena está felizmente casada con el Pollo. Tiene experiencia y conocimientos basados en la alta dirección, operación, marketing, relaciones públicas, recursos humanos y administración. Te dejo accionables y 5 puntos clave que aprendí de nuestra conversación. 1. El significado de abrazar árboles. 2. Hazlo, que nadie te cuente. 3. Todo puede suceder. 4. Somos lo que dejamos en las personas. Y 5. Respira cuando tengas miedo. Aquí la tienen. Elena, pues un gusto enorme tenerte aquí. Gracias por este espacio que me permites platicar contigo. Estoy súper feliz. Yo también estoy muy feliz de platicar contigo y de verte y oírte. A toda madre. Oye, la primera pregunta para abrir boca es: cuéntame cómo te ganaste el título de Lady Cívica en redes sociales. Alguien me balconeó, ¿va? Es muy chistoso. Pollo, mi esposo, hace triatlón. Bueno, hacía, pero le gusta. Triatlón, duatlón y demás. Entonces, cuando éramos novios, lo acompañé a creo que es duatlón, ¿no? Cuando haces bici y corres, sí. Nada más, que no nadas. Bueno, en la Ciudad de México, en Reforma. Y entonces estaba yo muy feliz grabando al Pollo, pues cada vez que pasaba en su bicicleta. Y de pronto, tú haces también triatlón, entonces sabes que hay cruces controlados para los que estamos como espectadores. Es decir, te ponen en cada ciertos tramos para que tú te puedas cambiar de un lado a otro sin que riesgo a que te atropelle una bicicleta o un corredor o tú los pongas en riesgo a ellos, ¿no? Entonces, estaba yo muy feliz esperando a un cruce, buscando un cruce más bien, caminando para poder llegar a un cruce. Y entonces en eso veo que un montón de gente, valiéndole moder, se cruzaba por todos lados, o sea, y casi un ciclista casi atropella a una familia que pues no se cruzó donde tenía que ser y pues un caos, ¿no? Y tú entiendes perfecto esto porque pues haces teatro. Entonces me enojé mucho. Okay. Y entonces hice un video en ese momento, transmití en vivo qué pasaba con la gente y qué onda, o sea, que por qué no seguíamos las reglas básicamente, ¿no? Pero pues me fui como gorda en tobogán. Entonces hablé de la carencia de ácido fólico en la gente y lo llevé además a todos los niveles, ¿no? Porque dije, a ver, este es un ejemplo, esto es un triatlón donde nos pasamos el alto, tiramos basura en la calle, si hay un tope nos vale madres, nos lo volamos, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer mal en México lo hacemos mal. Total que lo subo, muy feliz yo, pero además en cara lavada, porque pues tú sabes que esos torneos o esas competencias pues, son tempranísimo, entonces era un domingo, 6 de la mañana, entonces por supuesto yo salgo en cara lavada, en señora, que le pesa la vida y que se enoja con las injusticias. Y como a los 2 o 3 días me llega una nota de
Lady Cívica se queja de que la gente no toma ácido fólico, ¿no? Entonces, O sea, como que se disparó tu fama. sí, no tan viral como otros personajes del internet, menos tristemente más célebres que yo, pero sí, pues sí se corrió ahí una notilla, algunas notas en internet, y después de eso, pues sí, 2, 3 personas que me ubicaban, sí, así como de, ay, no voy a tirar yo basura en la calle porque me vas a decir que no tome ácido fólico o así, ¿no? Entonces, sí les decía, sí, por favor, respeten la vida, ¿no? Respeten las reglas, respeten las leyes. Oye, pues uno de tus joyas ahí para el baúl de los recuerdos. Sí, fue Elena. muy divertido. Oye, cuéntame, ¿dónde creciste? Nací en la Ciudad de México, crecí en la Ciudad de México la primera parte de mi vida y cuando iba a cumplir 8 años, llegamos a vivir a Cuernavaca. Entonces, la mayoría de mi vida y los mejores recuerdos, pues los tengo en Cuerna, la ciudad de la eterna primavera. Allá crecí. ¿Notaste el cambio de vivir en la Ciudad de México? Yo sé que eras pequeña todavía, pero eh, ¿qué recuerdas? No, lo tengo súper presente, o sea, me acuerdo que fue mucha emoción, eh, como que todo este proceso de irnos de la Ciudad de México a Cuernavaca, y fue muy padre porque pasamos pues de vivir en un departamento, que es como lo que más hay en la Ciudad de México, y llegamos a Cuernavaca, a una casa en condominio, donde había más niños, donde había jardín, donde había alberca. Entonces, la verdad es que es una época que recuerdo con mucho cariño, me la pasaba muy bien. Y aunque sí estaba chica, pues la verdad es que tengo muchos recuerdos, cambiar de escuela, como que eso me hacía mucha ilusión, conocer gente nueva. Y más específicamente, ¿qué emoción predominaba? Pues como felicidad, ¿sabes? Como expectativa de lo nuevo, pero sobre todo como felicidad. Creo que mis papás nos vendieron muy bien la idea de cambiarnos a vivir a Cuernavaca y la verdad es que sí fue una época muy linda porque, pues, por lo menos los que crecimos en Cuernavaca o en ciudades de provincia, sabemos que pues la vida es más relajada, tienes más el clima de Cuernavaca es increíble, casi todas las casas tienen un espacio de jardín, chico, grande, pero pues hay jardín, entonces pues esa vida se vuelve muy bonita, muy tranquila, muy divertida. Entonces me recuerdo como una etapa muy feliz. Mi niñez fue súper feliz. Oye, ¿y tus papás ya tenían planes, hablando económicamente, de qué iban a vivir cuando llegaron a Cuernavaca? ¿O ya llegando en Cuernavaca decidieron a qué dedicarse o qué hacer? No, de hecho nos vamos a Cuernavaca por 2 factores. La primera, porque mi abuelo estaba recién jubilado de Kodak y quería poner como un negocio personal de fotografía a él. Y entonces invita a sus hijos, a mi papá y a mi tío, a poner negocios en Cuernavaca de fotografía, que estaba como más incipiente. Entonces es por eso que nos movemos a Cuernavaca. Y el otro factor es que yo tenía muchos problemas de sinusitis y de asma y estas cosas. Entonces pues sí había una recomendación de que viviéramos en una ciudad no tan contaminada como la Ciudad de México. Entonces con esos 2 factores pues nos fuimos a Cuernavaca y el negocio de fotografía pues era un negocio familiar. Mi mamá también ahí participaba. Mi mamá sobre todo se dedicaba al hogar, pero bueno, participaba también eventualmente en el negocio de fotografía familiar. Yo sé que pasabas mucho tiempo en las tiendas y sé que disfrutabas participando, pero ¿qué hacías en lo particular? Pues yo me sentía gerente general, directora de operaciones del negocio, ¿no? Una mocosa de 8, 9, 10 años. Pero pues me gustaba mucho, por ejemplo, estar en el mostrador con mi abuela. Entonces pues, la gente llegaba y te pedía que la cámara o que le enseñaras tal cosa y pues yo estaba ahí siempre como apoyando y yo iba por la cámara y se la pasaba a mi abuela y ella le explicaba. También mucha gente no sabrá que esto existe, otra gente lo recordará con cariño, pero antes para que tuvieras una foto tenías que ir a revelarla, ¿no? Y el rollo fotográfico pues lo tenías que llevar a la tienda. Entonces estos rollos pues te llenaban un sobre a mano donde ponían el nombre de la persona, de cuántas fotografías es su rollo, cuándo lo va a recoger, si deja un anticipo o no. Y bueno, era mi hit llenar esos sobres.
y echar el rollo y llevarlo, o sea, caminar como 20 pasos para llevarlo al laboratorio, y yo me sentía la directora de operaciones en su máximo esplendor. Y también sabía, pues ahí de repente me metían al laboratorio y me enseñaban a revelar, y entonces ahí estaba yo también revelando, y luego acomodaba las fotos y las metía a su bolsita, y entonces era muy feliz regresando la bolsita del cliente a la tienda para que pasara por ella, cosas así. Era muy divertido, la verdad. Me cuesta trabajo no pensar que hacías sneak peek en las fotos de desconocidos. Y creo que la naturaleza incluso del trabajo es revisar que estén bien reveladas. Entonces, ¿cuál es la foto más bizarra que viste? ¿Recuerdas? ¿O Qué una que buena te llamó mucho la pregunta. atención? Pues es que es muy chistoso porque, por ejemplo, yo creo que lo más raro era de repente gente que no se hace cuenta, está de viaje y de repente sale la foto de un bote de basura. Del piso. Ajá, o sea, que a ver, también la realidad es que pues ese tipo de cámaras, o sea, lo que tomabas era lo que al final revelabas, no es como ahora que tú estás en tu celular, tomas una foto, no te gusta, la borras y tomas otra y la borras y tomas otra, no, ahí era lo que saliera, ¿no? Entonces sí, la verdad es que había muchas fotografías como que dices, la gente, ¿por qué tomó una pared negra, no? Por ejemplo, así, y no sale nada. Yo creo que, y también, ¿qué más? Pues yo creo que eso. Pero bueno, hay anécdotas de todo, ¿eh? O sea, hay anécdotas de, fotos más comprometedoras de la gente y estas cosas que yo me pongo a pensar también, ¿por qué llevas a revelar eso con un extraño? Que al final, pues no es que las veas porque las quieras ver, las ves porque las tienes que ver, porque las tienes que contar, tienes que revisar, como decías, que la calidad de la foto esté bien, que el color esté bien, etcétera, ¿no? Entonces, eventualmente alguien, aunque pase por pocas manos, va a ver tus fotos. Es muy simpático eso. Sí, como que antes no había de otra, ¿no? No, no había de otra. Y te confieso que a mí todavía me tocó y la verdad es que ni lo pensaba, simplemente llevaba mi rollo y tan, ¿no? Oye, y cuéntame, ¿qué te aportó ayudar a tu papá en las tiendas de foto? Pues yo creo que la responsabilidad del trabajo, o sea, sí me acuerdo mucho, por ejemplo, en verano sobre todo en verano que iba más tiempo y más días, mi mamá, o sea, de repente yo le decía, ay, hoy no quiero ir a trabajar, y me decía, no, tú te comprometiste, tú dijiste que ibas a trabajar en el verano, que los ibas a ir a ayudar, y entonces, mi reina, con la pena te bañas, te arreglas y te vas a trabajar. Eso creo que importantísimo, y también, digo, yo soy una persona extrovertida, pero creo que también me ayudó mucho el contacto con la gente, porque en el negocio no me trataban como, ay, la niña que está ayudando. O sea, también en mis abuelos, mi papá, lo veían como algo formativo y un poco profesional. Entonces no era nada de que, ay, te puedes hacer la chistosa o ay, sí, bueno, vete a cotorrear ahorita. No, o sea, estás trabajando, a ver, saluda a la persona, atiéndela bien, pídele bien sus datos, ¿no? Por esto que te decía de los sobres, corrige esto, corrige lo otro. O sea, entonces la verdad es que fue un proceso muy formativo y muy divertido. Y otra cosa que fue padrísima, pues es que yo creo que fue la primera vez que yo empecé a ganar dinero por mi cuenta. Y vamos, no me acuerdo, seguro me pagaban una baba, pero me acuerdo perfecto que lo primeritititito que me compré yo con mi dinero fue una bolsa negra, una mochilita negra, de las que suaves, con una mariposa, santo Dios, qué espanto, no me acordaba, con una mariposa azul con morada en la parte de atrás, súper noventera, y una libreta azul de Mickey Mouse. Entonces, eso fue lo que compré con mi primer sueldo, y de ahí, pues la verdad, la sensación, pues no de esta independencia económica, pero sí de este poder de decisión que te da tener tu dinero y comprar lo que tú quieras y decidir en qué quieres usar tu recurso, ¿no? Que en ese momento pues era algo que yo veía creo que era del Sanborns, y yo decía, quiero comprar esto ya. Ahorita nos vamos a mover incluso a lo que significa la independencia para ti, que tengo muy buenas fuentes que me han platicado acerca de ser independiente, ¿no? En la vida de Elena. Pero un pasito hacia atrás, sé que terminan cerrando las tiendas de fotografía y que al final, como seres humanos, luego damos por hecho que los negocios son para siempre o que son fáciles de mantenerse abiertos. Y es un gran desafío mantener un negocio abierto, ¿no? Por todo lo que implica.
pero ayúdame a visualizar cómo viviste ese momento. El cierre de las tiendas, lo que pasa es que fue muy curioso porque a mí no me tocó vivirlo presencial porque yo estaba de intercambio. Estaba viviendo en República Checa, estaba en la prepa. A ver, ya se veía venir porque de pronto nosotros llegó un momento en el que teníamos 3 tiendas, ya hacíamos revelado para otros negocios y empezó pues cerrando una y luego cerró la segunda. Entonces como que se veía venir que eventualmente se iba a cerrar la tercera. Y fue una crisis importante económica en mi familia porque al final pues todos teníamos los huevos prácticamente puestos en la misma canasta. Mi mamá y mi tía, hermana de mi mamá, habían puesto una cocina económica y pues ese se quedó siendo como el sustento, pero pues no era suficiente, ¿no? Ahora, también la realidad es que, digo, yo no recuerdo mucho esa etapa, creo que lo más fuerte fue cuando ya se cerró la tienda, pero sí como que 1 año o 2 antes de que se cerrara, pues ya se veía, ya se estaba sintiendo la crisis económica en mi familia, ¿no? Que ya no era lo que eran los negocios previo al mejor momento que tuvieron. ¿Me puedes dar ejemplos? ¿A qué te refieres cuando había ya ciertas sensaciones de carencia? Pues de repente era como, híjole, es que las colegiaturas, se retrasa el pago de las colegiaturas, ¿no? Entonces, pues te mandan llamar a ti de la dirección y, oye, nos da mucha pena, pero pues es que tus papás no han pagado la colegiatura este mes, please diles, o hay que checar, o esto o el otro. Por ahí, ¿no? Sobre todo creo que era en esa parte en la que yo lo notaba más, que estaba pasando ya una situación complicada. Ya. Vamos a hacer zoom en lo que significa la independencia para Elena. Háblame de por qué fue tan importante en su momento independizarte y salir de Cuernavaca. Pues yo diría que la verdad es que siempre he sido una persona súper independiente. No sé, creo que mi mamá tiene todo que ver en eso. Bueno, estoy segura que mi mamá tiene que ver todo en eso. Y de pronto yo sentía que Cuernavaca me empezaba a quedar chiquito, ¿no? O sea, yo sentía que quería hacer más, que quería vivir sola. Yo viví toda la vida con mis papás. Que quería vivir sola, que quería experimentar otras cosas, que quería ser como más dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mis actividades, de mi dinero. Entonces se abre la posibilidad de un trabajo en la Ciudad de México, que además fue muy chistoso porque ni siquiera lo busqué como tal. El trabajo me encontró a mí. Entonces, más bien como agarré la oportunidad y me vine a la Ciudad de México y ha sido la mejor decisión de mi vida. Como que sentías la necesidad de tener una pecera más grande, ¿no? Completamente. A ver, Cuernavaca es una ciudad increíble. Creo que es una ciudad padrísima para crecer. No sé ahorita cómo están las cosas, si pudiera decir lo mismo, pero en su momento lo disfruté mucho. Solo que, claro, en algún momento pues no hay tanta industria, no hay tanto trabajo, los trabajos no son tan bien remunerados como en la Ciudad de México, no hay tanta competencia, por ende no hay tanto desarrollo. Entonces yo necesitaba algo más, profesionalmente sobre todo. Personalmente también sentía que iba a poder tener cierta independencia estando un poco lejos de casa. Claro. Oye, ¿y recuerdas los detalles de la conversación cuando en casa dijiste, me voy? Sí, fue muy chistoso porque además yo originalmente iba a llegar a vivir a casa de mis abuelos como para dar este primer paso de aterrizar en la Ciudad de México y después pues ya empezar a ver qué onda, ¿no? Entender, reconectar con la Ciudad de México. Pero en ese momento mi entonces novio Pollo y yo decidimos que pues estaría interesante empezar a vivir juntos en este cambio que se viene para que él ya estaba en la Ciudad de México, entonces me invita a vivir con él. Él cuenta la historia un poco diferente. Él cuenta que yo llegué y aterricé como paracaidista en su casa, pero bueno. Entonces, pues le digo a él que me acompañe a hablar con mis papás porque al final pues soy una niña de casa y no me voy a salir a vivir ahí a cualquier lado. Entonces fue chistosísimo porque pues llegamos y platicamos con mis papás y mis papás pues como muy bien, muy cool, gracias, qué bueno que vienen a hablar, por favor, cuídense mucho, respétense mucho, quiéranse mucho, ya sabes, ¿no? Y mi hermano, que es más chico, ese fue el que pegó el grito en el cielo.
¿cómo es posible? Mi hermana se va a ir a vivir a quién sabe dónde. A ver, se llevaba súper bien con Pollo, pero yo creo que algo en su mente le pasó de que pues yo me iba de la casa. Papá, dile algo, por favor, a este hombre que se lleva a mi hermana, y mamá, tú también, dile algo. Y como veo que nadie le dice nada, yo le voy a decir algo que... ¿Y ahí estaba el Pollo? Sí, por supuesto. Sí, o sea, se dio esta conversación familiar muy agradable. Estoy imaginando la escena. ¿Y qué hacía Pollo? Pollo nada más como que observaba toda la conversación y nada más movía su cabeza sentando como, pues sí, la voy a cuidar. Y cuando le decían, ¿y la vas a tratar? Sí, la voy a tratar bien, ¿no? Entonces de pronto también, Pollo y mi hermano siempre se han llevado súper bien y pues Pollo sabe cómo es mi hermano. Entonces también en algunos aspectos como que nos daba risa como la postura que él tomó, ¿no? Como de hermano mayor tal vez, o como una postura de protección bien bonita. Y nada, ¿no? O sea, Pollo, la verdad es que a mí me gustó mucho la postura que él tomó porque, pues sí, o sea, fue a hablar con mis papás y a darles la cara y a decirles, yo sé que aunque no nos estemos casando o aunque no estemos comprometidos, pues sí hay un compromiso, sí es una vida familiar, sí es un paso siguiente en nuestra relación, y pues que sepan que ella va a estar bien y que yo voy a estar pendiente de ella, como también pues yo estaba comprometida a estar pendiente de él en esta nueva etapa, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo fue el primer día de vivir con el buen Pollo? Llévame paso a paso del día que oficialmente empezaron a vivir juntos. Fue un domingo 4 de diciembre, no me acuerdo muy bien el año, creo que fue el 2017. No, fue el 2016. 4 de diciembre del 2016. Entonces Pollo fue a mi casa, agarramos mis cositas, pero además o sea, yo voy siempre all in. Entonces, no creas que yo dejé cosas en mi casa. O sea, todo. Hasta la base de la cama. Todo lo que yo me podía llevar, me lo llevé. O sea, nada de, ay, voy a dejar algo para regresar, ni madre, yo no regreso. Entonces, sí, cuando Pollo llegó por mí me dijo, o sea, ¿tú a dónde te vas a mudar a vivir, reina? O sea, esto no va a caber no sé dónde pienses que vivo, pero esto no va a caber, ¿no? Entonces, pues ya me acuerdo que llegamos el domingo a mediodía a la Ciudad de México y pues empecé a acomodar mis cosas, pedimos algo de comer. Si mal no recuerdo, creo que yo fui a comprar como cositas un poco más, ya sabes, al final sí creo que las mujeres le damos un toque a los hogares. Entonces de pronto yo vi la cama y dije, ¿por qué no tiene edredón? Voy por un edredón. ¿Por qué no tiene cojines de colores? Voy por cojines de colores. ¿Por qué en esta casa no hay burós? Voy por burós, ya sabes. Entonces, ¿por qué sus toallas son tan feas? Voy a comprar toallas. ¿Por qué no hay jabonera? ¿Por qué no hay para los cepillos de dientes? No hay tapete en el baño. O sea, entonces mi primer día fue un poco como de acomodarme y de decoradora de interiores. Muy divertido, la verdad. Oye, Elena, me interesa mucho entender como el timeline de un suceso muy importante para ti, que fue el fallecimiento de tu tía. Cuando tú llegas a México con el Pollo, ¿en dónde estamos parados en relación a ese acontecimiento? No, mi tía ya había fallecido como yo creo que Híjole, es que soy mala con los años. Mi tía debió de haber tenido ya como unos 6... No, como 6, 8 años de haber fallecido. Okay. Más o menos. ¿Y esa muerte, qué cambió en ti? Yo creo que la muerte de mi tía para mí cambió todo. O sea, sí hay un antes y un después en las enseñanzas. A mi tía le da cáncer de mama cuando yo estaba en la prepa. No es cierto, yo estaba en la secundaria. Y fue un momento muy duro porque, pues, claro que cuando te dicen cáncer de mama, o cáncer en general, lo primero que piensas es, se va a morir. Ella acababa de ser mamá, entonces tenía una hija muy chiquita y eso como que le ponía cierta complejidad a la situación. Y la verdad es que sí creo que este tipo de enfermedades de alguna manera impactan muy fuerte a la familia, porque además éramos muy unidos a mi tía, muy, muy, muy unidos.
Mis tíos eran vecinos de mis papás y yo me acuerdo perfecto, fines de semana, todo el tiempo mi tía metida en nuestra casa. Cocinaba con mi mamá, comíamos juntos, nos poníamos a ver pelis, nos ponía a jugar, o sea, eres una segunda madre para mí. Entonces, no, ella no fallece en ese momento, o sea, empieza toda la etapa de que le quiten uno de los senos, que le den quimioterapia. Me acuerdo, por ejemplo, haberla ido a ver al hospital. Me acuerdo perfecto que llego a verla al hospital después de la cirugía en la que le retiran el seno y ella se atendió en cancerología. Entonces llega la enfermera y me dice, ay, qué bueno que estás, pues necesito vendarla. Y mi tía siempre fue una mujer como súper pudorosa y de pronto pues está vulnerable en una cama de hospital, sin un seno, pues toda tasajeada, con cicatrices y demás. Y pues no le queda de otra más que dejarnos que ayudemos a la enfermera a vendarla, que dejarme que le ayudara a vendarla. Y no te puedo decir exactamente en qué, pero todos esos detalles a mí me fueron enseñando algo, ¿sabes? O sea, ¿qué es el cuerpo más que un estuche y que las mujeres no somos un par de senos o no somos un... O sea, es muy fuerte, ¿no? Porque además es una zona erótica y erógena de la mujer y es parte, para muchas mujeres, el cuerpo, para todos los seres humanos, pero para las mujeres ciertas partes del cuerpo son importantes. Y posterior a eso, pues toda la situación de la enfermedad, la quimioterapia, la caída del pelo, el cabello, por ejemplo, era algo para mi tía súper importante, ¿no? A mi tía le encantaba su cabello y, por ejemplo, esta es una cosa, nunca se lo pintó en su vida, jamás se lo pintó porque no se le fuera a maltratar el cabello, ¿no? Y entonces llega una enfermedad, te dan un tratamiento y se te cae el cabello. Entonces, por ejemplo, yo a partir de ahí dije, oye, yo siempre he querido ser pelirroja, no me voy a esperar a ser pelirroja. Y si se maltrata, lo cortas y no pasa nada, ¿no? No sé, como que sobre todo me enseñó a no quedarte con las ganas de hacer nada. Y eso yo ya me lo decía mucho. No te quedes con las ganas, que no te cuenten. Vas a un restaurante y prueba, que no te cuenten. Te da curiosidad ver que alguien está haciendo algo, que no te cuenten, ve y pregunta, ¿no? Me acuerdo mucho cuando mi tía ya tenía la enfermedad, que yo me voy de intercambio en la preparatoria. Ella me hizo una carta muy bella donde todo giraba en torno a que no te cuenten, ¿no? Pero además me decía, agradece el lugar en el que estés, abraza al lugar en el que estés. Si te dan ganas de abrazar un árbol, abraza un árbol. Y, por ejemplo, esa es una de las grandes cosas. Yo cada vez que estoy en una crisis voy y busco un árbol y abrazo un árbol. Nunca he ido a regresar a verlos, a ver si no los marchité, pero en su momento abrazar un árbol a mí me ha servido mucho para aterrizarme, ¿no? Para descargarme. Y esta filosofía de ella de atrévete, prueba, ríe, baila, canta, que no te dé pena, creo que es algo que no he adoptado como ella lo adoptó en su momento, pero sí es una gran enseñanza. Siento que los seres humanos muchas veces nos quedamos con un montón de ganas de hacer cosas por el que dirán, por miedo, por inseguridad, por prejuicios. Y de verdad, o sea, es cliché, ¿no? Pero no es cliché realmente. La vida es muy corta. La vida es muy corta como para que no te atrevas a hacer algo diferente. 100%. No podría estar más de acuerdo contigo. ¿Recuerdas el día cuando ella muere? Sí, me acuerdo perfecto. Ella fallece un sábado a mediodía. Estábamos en Cuernavaca. Ella, la verdad es que ya sabíamos que iba a fallecer. O sea, después de que le da cáncer de mama, no logra, a ver, es que no sé cómo decirlo en términos correctos, pero bueno, digamos que al final el cáncer le hace metástasis en pulmón y en huesos. Y cuando le hace metástasis en pulmón y en huesos, los doctores nos dicen, híjole, aquí ya no hay mucho que hacer, más bien pues disfruten lo que les queda con ella. Y esa semana la dan de alta del hospital, me parece, yo creo que debió de haber sido un miércoles, un jueves, se va a casa de su mamá, de mi abuela, y creo que nosotros íbamos a ir a verla ese fin de semana. Y de pronto nos llama el hermano, uno de los hermanos de mi mamá, que estaba en la casa con ellas,
le habla a mi mamá un sábado como a mediodía y le dice, pues Virginia acaba de fallecer y pues vístanse todos y vámonos a la Ciudad de México. Y fue muy impactante pues llegar y ver a mi tía en la sala de mi abuela. Le habían acomodado el espacio, que era como lo más cómodo para que pudiera estar, pues en su cama ya muerta. Me acuerdo que la verdad yo creo que no la quise ver mucho, y más bien como yo vi que todo el mundo estaba en shock y que nadie estaba accionando, pues como que empecé a hacer cosas. Entonces, cuando llega el personal de la funeraria por ella, nos piden ropa. Y mi mamá y mi abuela, obviamente en un shock total, llorando sin poder hacer nada. Entonces yo subo a la que en algún momento fue recámara de mi tía, en casa de mi abuela, y encuentro a Braulio como si ella lo supiera y lo hubiera preparado, colgado, un vestido azul que a ella le gustaba mucho, con un rebozo, wow, listo para usarse, ¿no? Pues entonces agarro el vestido, lo bajo, y me quité los aretes que traía puesto y se los di y les dije, por favor, pónganle mis aretes. Porque para mí era como que ella se llevara algo de mí. Y lo voy a confesar aquí, espero que mi prima nunca me lo reclame y no me odie, me agarré unos aretes que mi tía tenía, que me encantaban, unas arracadas. Porque me quería quedar algo de ella. Tengo mucho de ella, ¿no? Pero a veces los simbolismos son importantes. Y ya se llevaron el cuerpo a la funeraria. La estuvimos velando prácticamente todo el sábado en la noche. Y al día siguiente, todos dormimos en la funeraria, y al día siguiente en la mañana pues había que llevarla al panteón porque ella y mi abuela decidieron que querían ser enterradas juntas. Y me acuerdo también, una de las cosas que más recuerdo del velorio, es muy curioso. El domingo en la mañana, pues te podrás imaginar, pues no descansas en una funeraria, duermes por dormitas, y yo estaba muriéndome de hambre el domingo. Y llegó mi tío, hermano de mi mamá y de mi tía, con una guajolota de tamal verde y un Danone de durazno. Y fue la primera vez en mi vida que yo me comí una guajolota. Porque yo siempre dije, guajolota, ¿qué es eso? Como porque alguien comería masa dentro de masa, creo. ¿Qué es eso? ¿Que nos falta ácido fólico? ¿Qué pedo? ¿No? Entonces, pero me comí mi guajolota. Bueno, o sea, yo creo que es el mejor ningún platillo delicatessen gourmet del mejor restaurante del mundo se compara con lo que yo te puedo explicar que me supo esa guajolota ese día. Y me volví fan de las guajolotas, por supuesto. Y bueno, ya después de echarme mi guajolota, pues ya vamos al cementerio. Y bueno, los entierros yo creo que son una de las cosas más duras que hay en el mundo mundial. Creo que es, insisto, ¿no? También el símbolo de ver bajar el cuerpo y de que caiga tierra encima es como un cierre, o sea, es como muy claro que es un cierre donde no vas a volver a ver a la persona. Me ha tocado también familiares que deciden ser incinerados y te dan la cajita después de las cenizas, y la verdad es que para mí es mucho más impactante el tema del entierro. Y bueno, fue un momento durísimo, pero igual, o sea, es un momento que te marca, ¿no? Porque yo de verdad todo el tiempo en el velorio de mi tía decía, todo lo que dejamos de hacer por lo que sea. Todo lo que no bailaste, todo lo que no te reíste, todo lo que no comiste, todo lo que no te atreviste, ¿no? Todo ahí se va. Y se va. Y además también se va y no te llevas nada. O sea, creo que esa es otra de las grandes cosas que me enseñó. Ella era una persona. Yo no he escuchado a nadie nunca hablar mal de mi tía. Y sí sé que cuando la gente se muere los glorificamos y los santificamos y los ponemos en un pedestal, y entonces los muertos se vuelven santos. Pero aquí en realidad toda la gente que conocía a mi tía tenía un buen comentario de ella. Como siempre fue muy amable, siempre estaba sonriendo, siempre estaba alegre, siempre era muy apapachadora. Y sí, o sea,
realmente sí, ella siempre intentaba hacer algo bonito, hacer algo bien, hacer algo bueno, ¿no? Era una persona súper empática, trataba a toda la gente por igual, o sea, a ella no le importaba quién eras, cuánto ganabas, en dónde estabas, qué tenías o qué no tenías, de qué color te veías, cómo te vestías, de qué tamaño estabas. Trataba a todo mundo por igual, con mucho respeto, con mucho amor, con mucha empatía. Y al final creo lo que somos, lo que dejamos en las personas. Entonces creo que es más bonito dejar sonrisas que dejar mentadas de madre. Sí. ¿No? Oye, ahorita que estabas describiendo a Virginia, es increíble cómo la gran mayoría de personas no son conscientes que constantemente están inspirando a los demás. Las personas con las que platiqué acerca de ti, gente muy cercana a ti, no sabes cómo los has inspirado en el empuje, en el arrojo, en atreverse. Y es fascinante cómo no nos detenemos a poder elaborar más en relación a eso, ¿no? A esto que dices de dejarle más a las personas, pero bueno, en tu caso y en muchos casos más, ya está sucediendo y es increíble cómo lo ignoramos, ¿no? Pero bueno, tú también eres una de esas personas, Elena. Y regresando a las enseñanzas que nos da la enfermedad, que nos da el dolor, el sufrimiento, déjame preguntarte qué significa la alopecia para ti y qué papel ha jugado en tu vida desde ese momento hasta el día de hoy, porque sé que han pasado cosas muy interesantes y muy curiosas a raíz de eso. Sí, pues la verdad es que no me acuerdo muy bien. Te digo que soy muy mala con las fechas y con los años, pero yo creo que no, sí, esto sí me acuerdo, porque de ahí se viene algo interesante. Fue en el 2012, a inicios del 2012, que un día estoy en el coche platicando con mi mamá y creo que traía el cabello suelto y como que hago un movimiento y no me acuerdo si es mi mamá o mi hermano que me dicen, oye, traes, a ver, o sea, como que vieron algo en la cabeza, en mi cabeza, en la parte de atrás, y me dicen, traes algo en la cabeza, y entonces empiezan a quitar el cabello y se dan cuenta que tengo un agujero sin cabello, un espacio de mi cabeza sin cabello. Y nos quedamos como todos en shock así de por qué se le cayó un mechón de cabello. Pero además te estoy hablando no de un mechoncito, te estoy hablando de un señor mechón. Y de pronto pues me siento la cabeza y siento la piel, no siento cabello y siento la piel y fue pues súper choqueante. Entonces yo pido que me tomen una foto, para ese momento ya existían los celulares con cámara, que me tomen una foto para verlo. No es cierto. O un espejo, no sé, total que yo pido que me ayuden a verlo. Y de pronto veo, y pues fue muy impactante para mí, o sea, el primer impacto fue sentirlo y el segundo impacto fue verlo. Y entonces empiezo a buscar más en mi cabeza y encuentro más agujeros sin cabello. Para este punto, hablando de lo que significa atreverte a hacer cosas, pues yo ya me había pintado el pelo de 20 colores, ya me lo había cortado, ya me lo había dejado largo, ya me lo había hecho 1000 cosas. Entonces, pues lo primero que dije es, o sea, algo de toda la madre que me echó en el pelo, pues ya me jodió el cabello, ¿no? Total que empezamos, me asusté muchísimo, me dio mucho miedo y me dio mucho como ansiedad, no saber qué estaba pasando, porque además creo que era un sábado, entonces a mí me atiende la doctora, una dermatóloga, creo que hasta el siguiente sábado, entonces te podrás imaginar que esa semana para mí fue una pesadilla y además pues ya siendo consciente, aunque no se veía mucho, pues yo trataba de taparlo, peinarme de tal manera que no se viera
Y pues ya llegamos con una dermatóloga y pues muy quitada de la pena me dice, no te preocupes, no pasa nada. Se llama alopecia areata, me parece. Y básicamente es una alopecia que te da por estrés. Y puede ser un suceso traumante que te detona eso, sobre todo, es cuando más sucede, o un periodo de estrés constante que te tira partes del cabello. Y ya, pues la dermatóloga me dijo, mira, te voy a dar estas pastillas, te voy a dar este shampoo, te voy a dar este acondicionador, te voy a dar estas gotitas, te voy a dar, ya sabes, una bolsita con 80 remedios. Y me dice, pero lo más importante es que te conectes con tu cuerpo y trabajes contigo y arregles lo que sea que te provocó esto. Y entonces cuando dijo arregles lo que sea que te provocó esto, como que algo detonó en mí y yo no sabía muy bien. Cuando ella me dijo hubo un episodio de estrés que te ocasionó esto, yo empecé a buscar y la verdad es que no lo encontré. Había tenido un desencuentro fuerte con mis abuelos, con mi abuela, la mamá de mi papá. No sabía si eso había sido lo que lo había detonado, pero sobre todo dije, bueno, sí, ya. O sea, el tema es que ya lo tengo. ¿Qué hago? Y entonces, pues, uno de los remedios más efectivos para el estrés es ponerte a hacer ejercicio. Mi hermano y mi mamá iban que en ese entonces todavía no se ponía de moda, iban al CrossFit, cuando el CrossFit apenas estaba empezando a sonar en el mundo de los atletas. Entonces mi hermano y mi mamá ya llevaban un tiempo yéndose a poner super mameis, y entonces siempre me habían invitado, pero yo decía, puta, qué hueva, estos güeyes súper intensos, saliendo a correr no sé cuántos kilómetros sin playera y gritar cada vez que acaban un WOD, ¿no? Pero dije, pues es lo que hay, es lo que tengo más cerca, está más fácil porque pues voy con ellos y me regreso con ellos y pues demás, pues va. Y entonces hice dos cosas importantes para desestresarme. Entré al CrossFit y adopté un perro. La verdad es que las dos cosas fueron un poco por impulso, o sea, no te puedo decir como que salí de la dermatóloga, me senté, analicé las cosas, hice una lista y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir al CrossFit, voy a adoptar un perro. No, todo fue como... Así se dio, así se acomodó. O sea, lo del CrossFit porque ellos me habían invitado y lo del perro porque un amigo pone un día en Facebook, necesito dar en adopción a mi perro. Yo vi al perro, nunca en mi vida tuve perro, ni siquiera me gustaban los animales. Pero vi al animal en Facebook, vi la foto y dije, qué cosa más hermosa, lo necesito y me necesita y lo adopté. Un golden precioso que se llamaba Quito, que ha sido el amor de mi vida. Y entonces entre el perro y el ejercicio, pues... igual, ¿no? Pues empiezas a cambiar muchas cosas. De pronto creo que el tener una mascota me ayudó mucho pues, también al tema de hacerme responsable de alguien más, disciplinada en darle de comer, ponerle el agua, que la pastilla porque ya le duele la panza, pero sácalo a caminar, pero cotorrea con él, pero esto, pero el otro, pero aquello, bueno. Entonces los animales son mágicos, entonces... Bueno, mi tiempo con Quito, cuando llegaba en las tardes a mi casa, era lo mejor que me podía pasar en la vida, porque además nos amábamos con locura desenfrenada el perro y yo. O sea, yo no sé quién le movía más la cola al otro, ¿no? Y el ejercicio, pues al final también, todo esto que es cierto, pues que segregas endorfinas y todas las finas que te puedas imaginar. Descubrí pues también que yo nunca fui una persona del todo atlética, o sea, que el equipo de fútbol de la escuela, y ahí estaba yo, pero pues yo acababa más bien siendo la directora técnica porque qué hueva ponerme a correr y a sudar con todas, ¿no? Mejor yo desde afuera las dirijo y les digo qué hacer para que ganen. Que básquetbol hacía lo mismo, decía, bueno, ¿qué les parece que yo soy la que organiza los partidos, la que busca al árbitro y ustedes se cansan? Entonces fue la primera vez que formalmente hice ejercicio de forma un poco más disciplinada y consciente y me encantó. Yo me sentía también ya la más mamada de las mamadas porque levantaba mis libritas en pesos muertos y demás. Y lo más padre de todo eso es que estando en el CrossFit, aparece un día un muchacho de muy buena pierna. La verdad tengo que confesar que yo lo morboseaba un poco, lo veía como con ganas de que entabláramos una conversación. Por lo pronto. Por lo pronto, para iniciar. De agarrarle esa piernita. Yo quería agarrar esa piernita, ¿no? Entonces,
Pues nada, era un chavo que era muy mamón. Entonces él llegaba en su bocho azul y se bajaba con su maleta y se ponía a hacer ejercicio y él no le hablaba a nadie. Solo decía buenas tardes y buenas noches cuando se iba. Y no le hablaba a nadie y él muy concentrado y además ese sí muy mamey, ¿no? O sea, de quítense que ahí les voy. Y yo dije, ay, qué mamón, pero qué sabroso, ¿no? Me puedo aguantar que sea mamón. Total que un día estaba este individuo haciendo un ejercicio que se llama handstand push-ups, que es básicamente que te paras de manos y bajas y subes el cuerpo. Entonces el individuo se pone a hacer handstand push-ups y los shorts, por ende, se le bajan un poco y se le veía más la pierna, se le veía más el muslo. Y bueno, y yo estaba rayada, fascinada, diciendo qué divertido es este ejercicio. Y entonces se me ocurre llamarle a la persona más imprudente que hay en este mundo, que es mi santa madre, y decirle, mira, ven, te voy a enseñar. ¿Ves ese chavo que está ahí? Ve qué buenas piernas tiene. Me siento tan guarra contando esto. Mi Elena reconstruida, ya no lo haría, pero... Y entonces, se voltea a mi mamá y me ve y me dice, ¿te gusta? Y yo, sí, está guapo, está guapísimo. Y me dice, a ver, espérame tantito. Y entonces yo cuando mi mamá me dice, espérame tantito, dije, ¿qué va a hacer esta señora desquiciada? ¿No? Y entonces mi mamá se acerca al pollo, ya conté quién es. Mi mamá se acerca al pollo y le dice, a ver tú, ven tantito, ven, el que le dicen el pollo, ven acá. Y entonces el otro muy obediente ya deja de hacer su ejercicio, se acerca a mi mamá y mi mamá le dice, ven. Y entonces mi mamá acerca al individuo conmigo, al pollo conmigo, y entonces le dice mi hija, que qué buenas piernas tienes. Y entonces yo me quedo, cosa muy difícil en mí, me quedo en shock. O sea, me quedé muda, sin palabra. Pero friseaste. Pero mal, o sea, trágame tierra en este momento, por favor, llévame a mí. Y entonces Pollo dice, sí, ¿verdad? Y entonces todavía se levanta un poco el short y me dice, toca. Ah, te dio oportunidad de mayugar. Sí, por supuesto, pero yo estaba en shock. Y yo no pude mayugar nada. O sea, me quedé helada. O sea, pero ya ni siquiera le contesté. O sea, él ha de haber pensado, a esta niña le faltó oxígeno al nacer. Me quedé así, traumada. Y mi mamá creo que sí le hizo así como con el dedo índice en la pierna, así de tuk, tuk, ya sabes. Y dijo, no, sí estás. Y así conocí al que es ahora mi esposo. Así conocí al pollo haciendo ejercicio en el CrossFit. No, como empezaste con pues una experiencia de mucho miedo, ¿no? El tema de la alopecia y eso te lleva hoy a tener un maravilloso esposo en el nombre del buen pollo. Oye, es correcto. Quiero preguntar algo que tiene que ver con el pollo. Ahí te va. Tengo información de que tienes miedo a las alturas. Sí, un poco. Que me cuentes qué diablos estabas pensando cuando leíste la sorpresa en Teotihuacán. Guíame, por favor, necesito entender, con ese terror a las alturas. ¿Cómo fue esa planeación, Elena? Ay, mira, pues como muchas cosas que hago en la vida, creo que no las pienso muy conscientemente. Yo soy pésima para dar regalos. O sea, si a mí me dices, mañana es cumpleaños de Braulio, hay que comprarle su regalo porque te invitó a partir su pastel, voy a colapsar y seguramente acabaré llegando con una botella de vino, con algo súper X. Me salen muy bien las cosas, más bien cuando veo algo y pienso en la persona. O sea, por ejemplo, creo que alguna vez en tu caso me encontré una pulsera y dije, esta le encantaría a Braulio. Entonces, aunque no sea un momento especial, compro la cosa y luego se la doy. Era, creo que nuestro aniversario. Sí, creo que fue nuestro aniversario del año pasado. Y entonces yo quería hacer algo diferente y quería sorprenderlo y la chingada y no sé qué, pero ¿cómo lo sorprendo si nunca puedo dar buenas sorpresas y la madre? Total.
Hablo con yo me dedico a tengo contactos con gente que hace eventos y catering y banquetes y demás. Y entonces hablo con una chava que sé que hace experiencias muy padres. Y le digo, a ver, de tu catálogo de experiencias, platícame qué tienes. Y ya me dice, no, pues la cena en tal lugar. Y entonces llega el historiador y te habla de tal y tal y tal y tal. Y me dice, y tengo una en Teotihuacán que arranca volando en globo aerostático. Ves el amanecer y todo esto súper bonito. Y luego bajas y te podemos hacer un recorrido en Teotihuacán con una historiadora de Lina Non Plus Ultra que te va a contar la neta del planeta de Teotihuacán. Y luego puedes acabar comiendo en la gruta y no sé qué. Y bueno, dije, está increíble porque además al pollo le gusta mucho el tema de la arqueología y la historia y las zonas arqueológicas y demás. Dije, es perfecto. Y cuando dije es perfecto y contraté y todo esto, mi mente omitió que la experiencia del globo aerostático es a no sé cuántos metros de altura sobre la Tierra. Un minúsculo detalle, ¿no? Y eso fui consciente hasta que llegamos. O sea, literal mi mente como que dijo, ah, qué chingón, te vas a subir a un globo, luego te vas a bajar y la chingada, bien padre. Hasta que íbamos, en las mañanas cuando vas llegando a Teotihuacán, como vuelan muchos globos, pues vas viendo, ¿no? Y ahí fue cuando fui consciente, dije, en la madre, voy a estar ahí. Ahí fue el wake up call. Ajá, exacto, ahí fue, ¿qué chingados hiciste? Ni modo que ahorita le digas que te vaya muy bien, te veo abajo, te tomo fotos y ahorita que bajes me platicas cómo estuvo tu experiencia, porque además era de aniversario. Y pues nada, o sea, al final, esto un poco que yo te decía hace rato de atreverse a hacer las cosas y el no te cuenten. Entonces, no quiero que me cuenten qué se siente volar en globo aerostático, ¿sabes? No quiero que me cuenten que pude haber tenido una experiencia bien bonita con mi esposo. No quiero que me lo cuenten. Entonces, pues ya y además ahorita te lo platico y me acuerdo de ese pinche hoyo en el estómago que sentí en ese momento. O sea, ahorita siento el hoyo en el estómago y digo, ¿en qué estabas pensando? Porque además ahorita te voy a contar otra historia muy divertida de mí. Y de muchos seres humanos, ¿no? Total, que ya nos subimos, estuvo increíble, porque ves Teotihuacán desde los aires. Y además, a ver, el tema del globo aerostático en ese momento entendí, depende mucho de que te toque buen clima. Tienes que fluir con el aire, ¿no? O sea, no es que, claro que hay cierta dirección que le dan los pilotos de los globos, pero al final tiene mucho que ver con las corrientes del aire. Entonces la corriente del aire te puede alejar de Teotihuacán o te puede acercar. Entonces nosotros tuvimos súper buen clima, nos acercó, vimos padrísimo toda la calzada de los muertos, maravilloso, subimos y bajamos sin problemas. Bellísimo. ¿Cómo hiciste para subirte? O sea, a ver, yo tengo miedo a muchas cosas y o sea, no hay manera. O sea, por mucho que aventarte el paracaídas sea una experiencia imperdible en la historia de la humanidad, no hay manera que me trepes a una avioneta, no hay manera que me coloques el paracaídas. O sea, no hay forma. No. O sea, ¿cómo? Dame detalles. ¿Tienes una técnica? ¿Qué hiciste para treparte al globo? No es que tenga una técnica como tal que yo te diga media hora antes medito y me preparo y sí respiro, sí trato de respirar, o sea, sí, cada vez que voy a hacer algo que me da miedo respiro, pero más bien creo que el pensamiento de que no te cuenten, no te quedes con las ganas. O sea, creo que mi mente juega un papel muy importante en esto. Ya estoy aquí, quieres hacerlo, que no te cuenten, no te quedes con las ganas. Tú puedes más que tu miedo. O sea, creo que me repito cosas que me ayudan a tomar valor en el momento. Y a ver, otro factor súper importante es mi esposo. O sea, yo de ir con mis cuates a subirme a un globo aerostático jamás va a pasar. Pero yo tenerlo a él conmigo en ese momento, agarrándome de la mano y es como ese valor también, ese apoyo moral y emocional y físico que me ayuda a hacer ciertas cosas.
Y me pasan muchas cosas. O sea, por ejemplo, los juegos, las atracciones de los juegos mecánicos, de Six Flags, de Disney y todo eso, me chocan, no me gusta. Es una sensación que no me gusta sentir en el cuerpo. Pero pues si ya estás en Six Flags, ni modo que no te subas. ¿Sabes? Claro. O sea, si ya estás ahí, tienes que vivir la experiencia. Entonces, pues sí, no lo vas a disfrutar, pero también, ¿cuánto dura? ¿Sabes? O sea, y para mí es parte de... O sea, por ejemplo, para mí subirme al globo fue... Más bien, al bajarme del globo fue a huevo. Lo venciste. Además de que fue increíble, porque son unas vistas espectaculares, la sensación posterior de decir, lo logré. O sea, me chingué al miedo. Puta, es... Y así como te decía hace rato que sentía en el estómago, que ahorita que te contaba del miedo que sentí, lo volví a sentir. Ahorita que te dije, a huevo lo vencí, también lo siento. O sea, también siento cómo me recorre por los brazos me la pelas miedo a las alturas, ¿no? Oye, y esto de moverte en dirección al miedo que me parece importantísimo, es una técnica, incluso hay expertos que hablan de lo relevante que es moverte en dirección al miedo porque se despiertan muchas cosas positivas, mucha atención, concentración, focus, empoderamiento, incluso químicos en el cerebro. Cuéntame qué disparó meterte a un curso de stand-up o diplomado o como se llame. Pues también es parte de, ¿no? O sea, es parte de atreverte a hacer cosas distintas. Que además te voy a decir algo muy revelador. Soy una persona muy miedosa. Y soy una persona que tiene pensamientos catastróficos llevados al límite. O sea, después de haber volado en el globo, hubo una noticia de un globo aerostático que se cayó en Teotihuacán. Y luego, por azares del destino, me entero también que otros amigos que habían volado en globo en el aterrizaje les fue súper mal porque la canasta no cayó bien y se voltearon y eso, claro que cuando yo iba hacia Teotihuacán viendo globos arriba, iba pensando todo lo malo que podía pasar. Pendejamente, porque la verdad creo que funcionan más los pensamientos positivos, pero me cuestan mucho trabajo. Pero es justo esa parte, creo que es una dualidad que tengo de tratar de vencer ese miedo. Y el tema del stand-up, la verdad es que no es que me dé miedo, bueno, no, espérame, déjame, claro que me da miedo pararme en un escenario a intentar hacer reír a gente que ni conozco, ¿no? Pero creo que se juntaron dos factores. El primero, en temas del trabajo, que empecé a sentirme como un poco abrumada, como un poco sobrepasada, como con muchas cosas, con un estrés que ya no era sano. Y esta cosquillita de que siempre tuve de decir, ¿cómo hace la gente para hacer reír? O sea, tiene que haber una técnica. No te estoy hablando del cagadito del salón o del cagadito de la oficina. No. Te estoy hablando de una técnica. Yo dije, debe de haber una técnica detrás de hacer reír a la gente. Y entonces, hace como 2 o 3 años, sale una serie en Netflix, en Amazon, que se llama Marvelous Mrs. Maisel, que es está basada, creo que me parece que en los 60s, y es una señora con 2 hijos que empieza a hacer comedia y que le empieza a ir súper bien. Y entonces como que es todo el proceso de esta persona haciendo comedia que me lleva a despierta mi interés como un interés que yo ya traía en la comedia, pero pues lo despierta todavía más. Y que además esta persona pues se ve cómo empieza a profesionalizarse y le empiezan a dar tips y entonces la libreta y anotas y esto y el otro. Y entonces yo ya lo tenía como en mi cabeza y entonces sumado a esta situación que empieza a pasarme personalmente y profesionalmente y aunado a otra cosa que pasó muy curiosa y es que justamente escuchando un podcast en el que están entrevistando, no me acuerdo a quién, porque me acuerdo de lo que dicen, pero no me acuerdo quiénes eran. Un podcast de Oso Traba,
no me acuerdo a quién está entrevistando, creo que es alguien de tecnología, y le dice que él toma clases de canto. Y le dice que él empieza a tomar clases de canto porque básicamente lo que quiere es darse cuenta cómo hackeas un poco al cerebro para que haga cosas a las que no está acostumbrado a hacer por un lado, y por el otro lado también atreverte a hacer el ridículo y a equivocarte y a cómo eso te impulsa. Y entonces yo dije, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede haber más grande que el ridículo? Que pues subirte a un escenario a contar chistes para que la gente se ría. Y total que yo ya había visto este curso, lo había querido tomar en noviembre, me lo había querido regalar de cumpleaños y ya sabes, por angas o por mangas, que si el tiempo, que la lana, que el esto, que el otro y todos los mil pretextos que siempre nos ponemos los seres humanos, no lo había hecho. Y en enero dije ya, Ingesu, lo voy a tomar. Y ha sido la cosa más maravillosa que he hecho este año, que apenas llevo un mes, gracias a Dios, porque entonces vienen muchas cosas más. Y nada, el tema del stand-up es que pues es un proceso de literatura creativo. O sea, claro, parece que la gente sube a empezar a decir cosas sin lógica, pero muy graciosas para que te rías, ¿no? Hay un proceso de observación, de detalle, de técnica, de escritura, de esto detrás de... Y me encantó el proceso creativo que conlleva. Me pone muy nerviosa porque además parte del curso es hacer un show en vivo que haré en marzo. Me pone súper nerviosa pensar que voy a llegar a pararme enfrente de la gente a contar chistes. Me invitas, ¿eh? Por supuesto, claro que sí. Pero también al mismo tiempo me entusiasma, ¿sabes? Me prende, porque al final, a ver, y esa es otra cosa que también hago mucho para atreverme. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro. Me subo, no doy risa, ya, no lo vuelvo a hacer, no pasa nada. ¿Y qué es lo mejor que puede pasar? Que me suba, que me encante, que sienta mi cuerpo vivir eso impresionantemente y que además a la gente le dé risa. Y en el mejor escenario lo sigo haciendo. Y te diría que la comedia viene de la tragedia, en realidad. Sí. Y como todos has tenido tragedias en tu vida, ¿no? Yo estoy seguro que nadie se libra de tener tragedias, por muy linda tu foto en Instagram. Y para ti, ¿cómo se ve y cómo se come la resiliencia y el dolor? Se come sintiéndolo. Yo soy una creyente que no puedes omitir ningún sentimiento. No puedes apagarlos, no puedes bloquearlos, no puedes esconderlos en tu closet. Entonces, cuando a mí algo me duele y me duele en serio. Y además lo siento y te diría que hasta disfruto del dolor. Cuando algo me entristece en serio y me pongo a llorar, y si tengo que llorar 3 veces, 3 días, 3 años por algo que me duele, lo voy a hacer al grado de que el sentimiento tenga o la emoción tenga su espacio y tenga su momento y tenga su valor. Pero también cuando soy feliz, soy muy feliz y me río y lo disfruto. O sea, creo que es un tema de darle su espacio a cada una de las emociones que sentimos, primero identificarlas y darle su espacio y apapacharlas y dejarlas que fluyan. Poca madre. Y entender que no son eternas. Claro. El dolor no es eterno, la tristeza no es eterna, la felicidad no es eterna, nada es eterno. Es un ciclo. Y está padre que dejes vivir a los ciclos, porque sí creo también que la gente que oculta sus emociones, eventualmente esas emociones van a salir en forma de algo, ¿no? En forma de ira, en forma de enojo, en forma de violencia, en forma de una enfermedad, en forma de alopecia, en forma de un montón de cosas. Entonces, como no quiero que me vuelva a pasar ver que alguna de mis emociones no trabajadas se manifiestan en mi cuerpo, pues mejor las hago conscientes, las disfruto, las apapacho y las vivo, ¿no? Desde luego. Oye, Elena, pues ha sido un mega privilegio. Estamos acercándonos poco a poco al final de la entrevista, pero quiero hacerte unas preguntas rápidas antes de terminar.
¿Dónde estás parada ahora? ¿Quién eres? ¿Y cuáles son tus coordenadas emocionales en tu vida personal y profesional? Qué buena pregunta. Personalmente, estoy en un momento muy divertido, muy padre, porque todos estos procesos creativos en los que estoy metida me están dando mucha carnita y mucho jugo y muchas cosas bien interesantes. Tengo planes de intentar ser mamá este año, que pues es un súper paquete y un súper reto personal y familiar. A Casi ver qué no, tal. casi no. Exacto. Qué bueno que por eso empecé a escribir comedia antes, para que sea más dulce el trago. Y profesionalmente, la verdad es que profesionalmente te diría que no lo sé, pero que también estoy disfrutando mucho no saberlo, porque abre mis posibilidades a un montón de cosas. Tengo un trabajo que disfruto y en el que estoy participando ahorita. Trabajo en la industria restaurantera, que es una industria increíble. Pero la verdad es que hoy estoy pensando que todo puede suceder. Una de las cosas que me ha dado escribir comedia es todo lo que puede suceder y hasta dónde te puede llevar algo. O sea, la comedia es: agarras un objeto de observación y lo explotas al máximo, de lo absurdo, de lo ridículo, de la burla, eso. Pero al final, creo que cualquier cosa en la vida lo puedes llevar al máximo. O sea, una decisión la puedes llevar y explotar al máximo. Entonces, un poco también quiero tratar de tener cierta calma profesional o cierta cadencia, cierto ritmo a nivel profesional, para poder enfocarme en esto que quiero vivir de forma personal, que es ser mamá, ¿no? Y también la verdad es que parte de tomar el curso, pues no es nada más, bueno, empezó nada más como un proceso creativo, pero pues no sé, me entusiasma la idea de subirme a un escenario y ver que en una de esas, si sí doy gracia y estoy cagada y funciona, pues hacerlo profesionalmente, ¿por qué no?, en mis ratos libres. Buenísimo. Oye, ¿qué es lo realmente esencial en tu vida y no negociable? ¿Qué es lo que? Realmente esencial en tu vida y no negociable. La congruencia. Cada quien yo no juzgo si eres a mis estándares y a mi criterio, si eres bueno, malo, buena gente, mala gente, culero, no culero, vas por la vida chingando. No, X, cada quien sabe. Yo creo en el karma y en el dharma, entonces cada quien sabe lo que le viene por cómo se comporte. Siempre y cuando digas, hagas, pienses las cosas de acuerdo a tu acción, a lo que vas a accionar. No soporto, me molesta, me cabrona la gente que te dice una cosa, pero hace otra, pero piensa otra, pero por quedar bien te da tole con él. No lo puedo, por eso me cagan los políticos. Pero mi no negociable es la incongruencia. O sea, no hay manera de que conmigo pueda alguien incongruente. Oye, Elena, ¿y tú siempre eres congruente? No, porque seguramente he tenido muchos fallos, pero sí trato de irme por esa línea. O sea, esta parte, por ejemplo, que yo te decía al inicio, de me molesta mucho la gente que rompe las reglas. Yo de verdad, o sea, aunque sea nada más respetar un cruce, un semáforo, y no esté pasando nadie y esté desértico, si tienes una luz roja, pues te esperas y te paras, porque para mí eso es ser congruente, porque es en lo que creo y es en lo que pienso. Seguramente a veces me falla, pero trato en medida de lo posible de que mis acciones se conecten con mi forma de pensar y con lo que digo, con mi boquita. Claro, claro. Oye, ¿cuál es tu prioridad 2024? Ser mamá. Qué o sea, chido. bueno, no sé si en el 2024 llegue, pero por lo menos empezar a formar la familia, a hacerla crecer, porque ya está la familia, pues ya somos una gran familia,
pero hacer crecer a la familia yo creo que sería mi prioridad 2024. Qué belleza. Una última pregunta. Si pudieras tener uno de los 2 siguientes poderes o superpoderes, ¿cuál sería? ¿Ser invisible o volar? Volar. ¿Por qué? Para poder llegar muy rápido a todas partes. Okay. Porque además, y te voy a decir por qué. Porque las vistas aéreas son increíbles. Son buenas, sí. Son muy buenas. Oye, pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor, Elena Reyes, eres un genio desconocido, resiliente y apasionado. Muchas gracias, Elena, por este espacio. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Pues sí debería, de verdad, porque si quiero hacer comedia, pues estaría padre que vieran cómo no hago reír en redes sociales, pero soy muy privada en mis redes. Algún día tal vez sea pública. Pero nada, puede ser Elena RYSR, estoy así en Instagram, mándenme solicitud y ya veo si los acepto o no, todo puede pasar. Mi correo electrónico es igual, elenarrisr@gmail.com. Y también, pues, si me escriben algo interesante, pues trataré de contestarles algo igual de interesante. Y nada, ahí ando, en el mundo del internet. Genial. ¿Algo que quieras gritarle al mundo? No se queden con las ganas. Buenísimo. Pues bien, Elena, te mando un beso, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias, Braulio Enrique. Chao, chao. Hola a todos, aquí Braulio Filoteo regresando para ofrecerte algo que no querrás perderte. Te invito a unirte a mi newsletter gratuito Gritones Hacks. Es un micro correo semanal donde comparto 3 hacks poderosos directamente en tu bandeja de entrada. En Gritones Hacks encontrarás tips, atajos, gadgets, recomendaciones de libros, series, podcasts y trucos increíbles que han marcado la diferencia para mí y para mis invitados. Solo ve a brauliofiloteo.com, déjame tu dirección de correo y prepárate para recibir consejos que podrían cambiar tu juego. Gracias por escucharnos y espero verte pronto en la lista de Gritones Hacks. Hasta la próxima.